Entonces, los trastornos hidroelectrolíticos fundamentalmente están en relación, en el caso del sodio, recordemos que el sodio es el catión extracelular por excelencia, la mayor parte de él se encuentra en el intersticio, obviamente. El sodio como el gran catión intracelular, como el gran catión extracelular, en el intracelular el sodio está solamente en 10, mientras que en el extracelular, ¿no? Específicamente en el suero en 135 a 145. Entonces el valor normal suele ser 135 a 145 el rango. Entonces, la hiponatremia es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente. Sodio y agua van de la mano. Siempre el sodio y el agua van a ir de la mano. No son inseparables. Y entonces este es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente porque definitivamente el sodio depende fundamentalmente del metabolismo del agua. Y el sodio va a determinar, es el principal determinante de la osmolaridad. La osmolaridad, que es la cantidad de solutos en esta solución, la medida de la cantidad de solutos de esta solución, esa fuerza osmolar, la osmolaridad sérica se mide dos veces el sodio, entonces estamos aproximadamente ya con 135, que es lo mínimo, serían, ¿cuánto sería acá? 270. Más la glucosa sobre 18, más la urea sobre 5.6. O sea, sumado esto, va a estar siempre por lo menos encima de 280, que es el mínimo de osmolaridad sérica. Y que la osmolaridad sérica va entre 280 a 320. Entonces, la osmolaridad sérica, ¿no? La cantidad de solutos en la dilución, normalmente la osmolaridad sérica, como decíamos, está yendo entre 280 a 320. Menos de 280, eso se llama hipoosmolar o hipotónico. Primera gran relación. Entonces, menos de 280 es hipoosmolar o hipotónico. Entonces, tenemos primera gran relación. El sodio es el componente fundamental de la fórmula de la osmolaridad. O sea, el sodio a la osmolaridad es lo que se dice osmolaridad sérica, 2 veces el sodio. Entonces, 2 veces el sodio, como decíamos, más glucosa sobre 18, más la urea, ¿no? La urea sobre 5.4. Entonces, nosotros vamos a tener esta osmolaridad cuando tengamos el sodio menor de 135, usualmente esta osmolaridad va a ser baja. Eso se llama, baja significa hipotónico o hipoosmolar, ¿no? Hipoosmolar o hipotónico. Primera gran relación. Entonces, toda hiponatremia generalmente debe ser hipotónica o hipoosmolar. ¿Qué pasa si esta hiponatremia, o sea, un sodio menor de 135, resulta tener una osmolaridad normal o incluso elevada? Esta condición se llama pseudohiponatremia. Pseudohiponatremia, ¿ok? Entonces, ¿por qué es una pseudohiponatremia? Porque ¿qué condición está? O sea, este paciente, este sodio está efectivamente bajo, pero por lo general se estará asociando a alguna sustancia que está en exceso y que está elevando la osmolaridad. ¿Cuál puede ser? Entonces vamos a tener las pseudohiponatremias cuando es isotónica, o sea, estamos hablando entre 280 y 320, vamos a tener las severas hiperglicemias. Generalmente las hiperglicemias mayores de 600 tienden a tener estos valores. La hiperproteinemia, generalmente mayor de 10, puede producir estos episodios
isotónicos clásicos. Entonces, estos episodios isotónicos clásicos, entonces los solemos tener en este tipo de pacientes, ¿ok? Entonces, hiperglicemia mayor generalmente de 600, una hiperproteinemia generalmente va a producir lo que se llama una pseudohiponatremia isotónica, ¿no? Y incluso podría ser hipertónica mayor de 320 en el caso de severas hiperglicemias, como cuál, mayores de 1000. Y el uso de mannitol al 20%. Recordemos que es el diurético expansor, ¿no?, de intravascular clásico que se utiliza generalmente en los pacientes que tienen edema cerebral. Entonces tenemos el mannitol, tenemos la hiperglicemia severa, tenemos estos pacientes que pueden hacer lo que se llaman las pseudohiponatremias. Entonces, descartado eso, todas las hiponatremias verdaderas serán hipotónicas. Todas las hiponatremias verdaderas serán hipotónicas. Entonces, menores de 280. Ok. Entonces, esa es la primera gran relación con el agua. ¿Ok? Primera gran relación en el agua. Entonces diremos que una hiponatremia verdadera es hipotónica o hiposmolar. Primer concepto. Segundo concepto, toda hiponatremia generará a nivel central, ¿no?, edema cerebral. Entonces lo que va a generar fundamentalmente es edema cerebral generalmente en todas las formas agudas. ¿Cuándo diremos que es agudo? Cuando tienen menos de 48 horas. Todos los cuadros agudos suelen ser clínicos positivos, tienen clínica positiva. Mientras que los crónicos, ¿no?, crónicos más de 48 horas pueden ser sintomáticos como pueden ser asintomáticos. También podrían ser asintomáticos. Entonces vamos a decir nosotros que el paciente con hiponatremia tiene una clínica característica. ¿Qué clínicas suelen tener estos pacientes? Entonces, generalmente las formas agudas son las más frecuentes. Van a tener dos tipos de manifestaciones. Una manifestación dependiente central, trastorno de sensorio, y una manifestación de signos de hiperexcitabilidad neuromuscular. El trastorno del sensorio, el paciente puede pasar desde la confusión al estupor, con signos. Generalmente el paciente puede evolucionar hacia la somnolencia e incluso al coma. Paralelamente a esto, el paciente confuso puede presentar signos de hiperexcitabilidad como espasmo muscular, contracciones musculares, contracturas o contracciones musculares, e incluso producir en estados muy avanzados de compromiso, generalmente menores de 120, convulsión. Entonces, esta es la clínica característica, es lo más frecuente en estos pacientes. Entonces vamos a tener que el paciente, este paciente con hiponatremia, característicamente va a ser leve cuando está entre 130 y 134, moderado cuando está entre 120 y 129, y severo cuando es menor de 120. Entonces, un leve es característicamente asintomático. Entonces, un paciente que tiene 131, 130, si tiene algún síntoma neurológico, otra es la causa, acuérdense de eso. Moderado puede ser sintomático, como que puede ser asintomático generalmente los crónicos. Los crónicos tienden a ser asintomáticos característicamente. Entonces, puede ser sintomático, especialmente los agudos. Ok. En cambio, el severo menor de 120 siempre es sintomático. Este siempre va a ser sintomático. Y esto es importante, ¿por qué? Vamos adelantándolo. Porque todos los sintomáticos son los únicos que reciben tratamiento de reposición intensiva con solución hipertónica. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se va a hacer con estos pacientes.
Entonces, como ven ustedes, primera gran relación del sodio con respecto a su osmolaridad, la clasificación y la clínica, que fundamentalmente está en función del edema cerebral que suele producir, ¿ok? Entonces se suele producir con mayor frecuencia. El principal problema de la hiponatremia es exceso de agua corporal en relación al sodio. Eso es lo más frecuente. Entonces la primera relación del sodio con el agua era la osmolaridad, la fuerza osmolar. Y la segunda gran relación del sodio con el agua es respecto a su relación con el líquido extracelular. Entonces, respecto al líquido extracelular, este líquido extracelular puede estar disminuido, puede estar normal o puede estar incrementado en relación al sodio y en relación en general a su economía. Entonces, el sodio respecto al líquido extracelular, cuando este líquido extracelular está disminuido, el paciente se dice que es una hiponatremia hipovolémica. ¿Ok? Paciente deshidratado. Este paciente es típicamente deshidratado. Diferentes grados, desde simplemente una lengua seca, pasando por un llenado capilar lento, hasta la hipotensión y el shock. Mientras que cuando el extracelular está incrementado, esto se denomina hipervolémico. Y el hipervolémico, entonces, ¿qué va a tener? Edema. Típicamente edema en diversos grados. Pues puede tener edema simplemente periférico o estar incluso en anasarca. Hipervolémico, y esto diluye el sodio fundamentalmente. Mientras que las causas más importantes están, las causas más características del CIJAD es cuando tiene el líquido extracelular normal. Esto se denomina normovolémico o euvolémico o normovolémico. Entonces tenemos hipovolémico. Entonces, ¿cómo se denominará esto? Hiponatremia hipovolémica, segundo nombre, perdón, hipotónica, o sea, que tiene osmolaridad baja, o hipoosmolar, hiponatremia hipotónica, apellido hipovolémica, deshidratado, hipervolémica, sobrehidratado, edema, sobrehidratado, y con volumen extracelular normal, euvolémico. Entonces ahí tenemos los tres grados característicos. Entonces vamos a tener nosotros una hiponatremia hipotónica de tipo hipovolémica primero. El hipovolémico característicamente es un paciente que tiene, obviamente, deshidratación, que puede ir desde los signos clásicos de deshidratación hasta la hipotensión. Entonces, pues lengua seca, como decíamos, llenado capilar lento, piel poco turgente, signo del pliegue, etc. Generalmente estos pacientes hipovolémicos es porque han perdido agua y sodio al mismo tiempo. Cuando el riñón pierde algo, tiene dos maneras de perderlo. Entonces, las pérdidas en nefrología son de dos tipos. Las pérdidas pueden ser por vía renal o las pérdidas pueden ser por vía extrarrenal. Generalmente las extrarrenales más frecuentes, gastrointestinales. Y así tenemos entonces que este paciente puede ser el paciente que ha tenido una pérdida típicamente renal o una pérdida extrarrenal. ¿Qué cosa ha perdido? Agua y sodio, y no ha sido repuesto. Esta pérdida va a activar obviamente el sistema renina, angiotensina, aldosterona. O sea, en estos casos siempre la respuesta va a ser un incremento de una activación del sistema angiotensina, ¿no? Renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Y de la ADH para poder retener el agua que el paciente ha perdido. Entonces es característico. Entonces vamos a tener nosotros, ¿no? Que el paciente puede ser un paciente, ¿no? El paciente con hipovolémico característicamente es un paciente que ha perdido agua por vía renal. Entonces acá vamos en la patología del sodio vamos a empezar a medir, en general las patologías electrolíticas, importante es medir el electrolito
en la orina de 24 horas. Entonces, si yo tengo que este paciente tiene un sodio mayor de 40, ¿cuánto es lo normal? Máximo 20. Si tengo más de 40 miliequivalentes por litro, o sea, estoy botando mucho sodio. Eso se suele ver cuando el riñón está dañado. Pero en este caso específico se está perdiendo sodio por la orina. ¿Y por qué? Porque la causa de esta hiponatremia es la causa más frecuente de este grupo hipovolémico: diuréticos. El abuso de diuréticos. Entonces lo clásico ahí es el paciente que pierde por la vía renal, típicamente por diuréticos. Bien, entonces tiene más de 40 de sodio por litro en la orina. Es causa más frecuente, diuréticos, típico de los ancianos que usan su hidroclorotiazida, sus diuréticos para la hipertensión. Esta es la causa más frecuente. Recuerden que esta es la causa más frecuente en la comunidad, no en general, no en el hospital, pero esta es la causa más frecuente comunitaria, muy frecuente en ancianos. Mientras que la otra pérdida que se puede dar, por la cual podemos tener una hiponatremia hipovolémica, lo vamos a sospechar cuando este sodio en orina esté en menos de 25. Y cuando este sodio en orina esté en menos de 25, podemos tener las clásicas pérdidas extrarrenales. Pérdidas extrarrenales que pueden ser digestivas, cutáneas. La más frecuente de todas, la digestiva, la gastrointestinal, la diarrea. Diarrea que hace que un paciente que viene, por ejemplo, de emergencia con diarrea, anciano, y que encontramos un sodio de 118, por ejemplo, ¿no? Sintomático, con trastorno de sensorio. Primera posibilidad, paciente se le toma la presión, 8,6, deshidratado, paciente con lengua seca, piel poco turgente, llenado capilar lento. Es una hiponatremia hipovolémica de pérdida extrarrenal por diarrea. ¿Cuánto espera usted encontrar el sodio en orina? Menor de 25 miligramos por litro. En cambio, siguiente ejemplo, un paciente anciano, hipertenso, que toma enalapril y toma hidroclorotiazida. Viene con trastorno de sensorio y un sodio en 119. Se encuentra el paciente deshidratado, lengua seca, con hipotensión ortostática. Se evalúa el sodio en orina. ¿Cuánto cree usted que va a encontrar? Ese sodio en orina será mayor de 40. Pérdida renal. Causa, diurético. Clásicamente la causa será el diurético. Y entonces así tenemos, esta es la causa clásica, la primera causa que estamos evaluando, la hiponatremia hipotónica o hiposmolar de tipo hipovolémica, o sea, deshidratación. Primera causa. Segunda gran causa, la hipervolémica. La causa hipervolémica es la causa sobrehidratada. Esto es por sobrehidratación. El paciente tiene exceso de líquido extracelular. Acá tenía baja, acá tiene exceso de líquido. ¿Y cómo se va a evidenciar esto? Signo de Godet, edema. Típicamente edema. Entonces el paciente está sobrehidratado. Entonces este paciente sobrehidratado, también va a tener, generalmente va a tener un exceso de agua libre, va a tener un exceso de líquido, va a tener el paciente un sodio netamente diluido. ¿Cómo podemos sospechar de esto? O sea, estamos viendo el edema, que puede ir desde el edema hasta la anasarca incluso, con ascitis, derrame pleural, etc. Y entonces, estos hipervolémicos son de dos tipos: con falla renal y sin falla renal. Entonces acá, nuevamente medimos el sodio en orina, o vamos a medir la función renal. Fundamentalmente medimos el sodio en orina. Si el sodio en orina, acá hay un error, ya lo encontré. Si el sodio en orina, cambien aquí, es menor. Si el sodio en orina es menor de 20 miligramos por litro, eso es normal. Cuando un riñón está perfecto, está funcionando bien, suele reabsorber muy bien su sodio
y puede tener un sodio va a tener un sodio en orina que no pasa de 20 miligramos por litro. Entonces este paciente, ¿por qué tiene entonces una hiponatremia hipervolémica? Porque tiene exceso de líquido extracelular por falla cardíaca en primer lugar, ¿no? Por cirrosis en segundo lugar, síndrome nefrótico. ¿A qué les hace acordar esto en neumología? A las causas de trasudado, lógicamente, ¿no? El paciente que tiene derrame pleural tipo trasudado, primera causa ICC, segunda cirrosis, tercera síndrome nefrótico. Igual acá. Y estos tienen función renal normal, es medido eso, en este caso, por sodio urinario menor de 20. Pero si tuviera el sodio urinario, ¿no?, mayor de 20, o sea, estoy perdiendo sodio urinario, eso es porque tiene falla renal. No puede reabsorber bien su sodio. ¿Dónde se reabsorbe el 65% del sodio? En el túbulo proximal. ¿Dónde se daña primero? ¿No? ¿Dónde se daña primero? ¿O dónde se daña en forma aguda? Por ejemplo, en la necrosis tubular aguda. Fundamentalmente los túbulos, en el túbulo contorneado proximal. Entonces, con falla renal puede ser crónico, enfermedad renal crónica, generalmente se manifiesta esto por debajo del 50 de depuración, y en la falla renal aguda, siendo incluso ya desde la etapa prerrenal, tiende a retener agua, diluir y tener exceso de sodio. A la vista nada más, todas estas causas, ¿cuál será el principal apronte de manejo? Fundamentalmente la restricción hídrica. Mientras que en el hipovolémico, obviamente, reponer agua y sodio, o sea, rehidratar, pero con agua y sodio, cloruro de sodio al 0.9%. Acá haremos, en los hipervolémicos, se va a hacer restricción de lo que se llama agua libre, restricción de agua libre, restricción hídrica, y obviamente después vamos a ver cómo se repone el sodio en estos casos. Entonces, enfermedad renal crónica y falla renal o enfermedad renal aguda. Vamos al último tipo característico, el último tipo, ¿no? El último tipo, que es el más frecuente en el hospital, el CIJAT. Entonces vamos a tener en el último tipo el clásico CIJAT. En el clásico CIJAT tenemos un paciente normovolémico o también llamado euvolémico. Este paciente normovolémico o euvolémico no tiene ni edema ni tiene deshidratación. Su líquido extracelular está normal. Entonces vamos a ver cómo está su orina, si su orina concentra o no concentra. Y eso se mide por osmolaridad urinaria. Entonces, osmolaridad urinaria, ¿ok? Osmolaridad urinaria menor de 100, osmolaridad urinaria mayor de 100, es lo que se dice osmolaridad urinaria baja y osmolaridad urinaria alta, normal o alta. De la osmolaridad urinaria cuando es menor de 100 es una osmolaridad urinaria baja. Este paciente que tiene osmolaridad urinaria baja es un paciente que generalmente no concentra esa orina porque tiene una ingesta constante del líquido que hace que no provoca obviamente edemas, pero sí va diluyendo progresivamente y el sodio va a ir disminuyendo, eliminándose progresivamente con ese exceso de líquido. Y eso se ve en los pacientes con polidipsia psicógena. Aquellos que toman todos los días más de 6 litros de agua, son pacientes que tienen una ingesta excesiva de agua y progresivamente van disminuyendo el sodio y siempre su orina va a ser diluida. Típica polidipsia psicógena y típico de las dietas a base de agua, que pueden ser dietas provocadas o pueden ser dietas fundamentalmente por pobreza. Por ejemplo, una madre que alimenta a su hijo solamente con calditos, agüita, no con tecito porque no tiene recursos. Entonces el paciente hace trastorno de sensorio. ¿Cuál será la posibilidad? Si lo alimenta así, es que haya hecho una hiponatremia hipotónica. ¿Ok? Una hiponatremia hipotónica de tipo normovolémica de osmolaridad urinaria muy baja. ¿Ok? Semejante a la polidipsia psicógena. Si tenemos que el paciente tiene una buena osmolaridad urinaria, o sea, concentra esa orina, concentra
más de 100. Entonces, si el paciente tiene una buena osmolaridad urinaria, tengo la posibilidad de la causa más frecuente hospitalaria y la causa más frecuente considerada en general, porque recuerden que la estadística a nivel de comunidad para decir que la causa número 1 fuera diuréticos, como en este caso, no existe en el país. Sabemos que los diuréticos deben ser la causa más frecuente, ¿no?, en la comunidad, pero cuando nos preguntan causa más frecuente hiponatremia, de frente pensamos en la secreción inadecuada de hormona antidiurética, que hace que obviamente el paciente haga hiponatremia crónica. Entonces va a tener el CIHAT característicamente. ¿Qué características suele tener? El CIHAT suele tener primero una osmolaridad sérica muy baja, generalmente menor de 270, ¿no? Yo sé que normal, en bajo ya es menor de 280, pero en el CIHAT suele tener incluso menor de 270. Tiene una osmolaridad urinaria alta, mayor de 100. Suele tener un sodio urinario alto, mayor de 40. Entonces, eso es lo característico de la secreción inadecuada de hormona antidiurética. Estos pacientes no tienen edema, no tienen edema ni tampoco deshidratación. Entonces, antes de decir que eso es un CIHAT, debo descartar que no sea hipotiroidismo, que también es una causa de hiponatremia normovolémica con osmolaridad urinaria alta, o que no es una insuficiencia suprarrenal, especialmente en la enfermedad de Addison, ¿no?, donde hay alteración de la dosis. Entonces, insuficiencia suprarrenal. Entonces, si yo descarto que esto no es un Addison, que no es insuficiencia suprarrenal y que no es hipotiroidismo, entonces por descarte hago el diagnóstico de CIHAT. ¿Por qué, doctor, no hacemos un dosaje de hormona antidiurética? Porque no se puede. El dosaje de hormona antidiurética no es muy útil porque es una hormona que se libera en forma pulsátil y no tiene valores estables todo el tiempo. Entonces, difícil de evaluar. Por ello es que descartamos estas dos causas, y si es osmolaridad urinaria mayor de 100, debe ser CIHAT, porque si fuera menor de 100 sería policia psicógena, ¿no? Entonces, el CIHAT se asocia a cánceres, fundamentalmente hiponatremia, ¿no?, la típica hiponatremia paraneoplásica. Se asocia a enfermedades neumológicas pulmonares, típico del paciente que hace neumonía, del paciente que tiene tuberculosis, del paciente que tiene enfermedades pulmonares crónicas, el paciente de ventilación mecánica. Suele asociarse a pacientes que tienen daño cerebral, o sea, daño central, como por ejemplo accidentes cerebrovasculares, tumores, ¿no?, cirugías, neurocirugías. Entonces, eso es muy característico. El paciente por fármacos, los fármacos también pueden producir secreción inadecuada de hormona antidiurética, también puede producirse de forma idiopática. Por eso decimos que la causa más frecuente, dentro de ellas, el cáncer, una de las más prevalentes. Y así tenemos entonces el normovolémico. De esa manera precisamos los tres tipos: hipovolémico, hipervolémico y normo o euvolémico. Entonces ya tenemos a este grupo de pacientes, ya sabemos cuál es su característica, sabemos cuál es su clínica, y entonces ¿cómo los trataremos? Eso es importantísimo. Vamos a ver primero qué es lo que vamos a utilizar. Entonces, para manejar estos pacientes, en primer lugar, manejamos el cloruro de sodio al 0.9 por mil. Este es lo que se llama la solución normal o solución fisiológica. ¿Cuántos equivalentes tiene por litro? 154 mil equivalentes por litro. ¿Ok? Manejamos el cloruro de sodio al 20%. Esto es lo que se llama, ¿no?, vienen ampollitas, lo que se llama el típico hipersodio, el agregado que se suele colocar a algunos sueros con sueros glucosados. Cloruro de sodio al 20% viene en ampolla de 20 centímetros y suele tener 68.4 mil equivalentes por litro. ¿Ok? 68.4 mil equivalentes. O sea, en total, perdón, no por litro. Mil equivalentes en total, ¿no? Los 20 centímetros. Y tenemos el cloruro de sodio al 3% llamado solución hipertónica. Digo tenemos porque en realidad en el país no hay. Hay que fabricarlo. Se nos suele fabricar.
Entonces, este cloruro de sodio al 3%, generalmente lo vamos a agarrar un cloruro al 0.9 y le vamos a agregar cloruro al 20 hasta poder, ¿no?, constituir un cloruro de sodio al 3%. ¿Cuánto tendrá de mi equivalentes un cloruro al 3%? 513 mil equivalentes por litro. Si esto lo divido entre 1000, entonces tendrá 0.51, o sea, 0.5 mil equivalentes por centímetro cúbico, ¿no es cierto? Ese es lo característico. Entonces, estos son los que voy a utilizar en mi terapia. Mi terapia va a depender si el paciente es sintomático o no. Recuerden que ¿quiénes son siempre sintomáticos? Menores 120. ¿Quiénes pueden ser sintomáticos también? Pero a veces no, a veces sí. Los moderados, 120 a 129. ¿Y quienes nunca son sintomáticos? Los leves. Entonces, si el paciente no es sintomático, pongamos que el paciente no es sintomático. Entonces, un paciente que no es sintomático, ¿cómo lo voy a manejar? Lo voy a manejar, el que no es sintomático, lo voy a manejar con solución hipertónica, no. Reposición parenteral, no. Lo voy a manejar dependiendo de su tipo de hiponatremia. Si su hiponatremia es hipovolémica, deshidratación, se rehidrata. Generalmente se puede rehidratar con sal de hidratación oral y después de rehidratarlo, este paciente se le da generalmente suplemento de sodio. Progresivamente se le va devolviendo el sodio con el líquido que el paciente ha perdido. Si el paciente es hipervolémico, el paciente que tenía edemas o anasarca, este paciente es crónico. El principal tratamiento es la restricción hídrica. Restricción hídrica incluso con sodio bajo, con un sodio de 4 e incluso de 2. O sea, es una restricción hídrica con restricción de sodio. ¿Ok? Progresivamente debe regular. Mientras que la causa más frecuente, que es el CIHAT, lo que se recomienda en el normovolémico, igual es la restricción hídrica con el sodio normal, normosódica, pero restricción hídrica progresiva. ¿Ok? Eso es en el paciente asintomático. Pongamos que el paciente sea sintomático. Si el paciente es sintomático, entonces ese paciente hay que calcularle primero, va a recibir cloruro al 3%. Entonces, si es sintomático, rápidamente hay que revertir esos síntomas con cloruro al 3%. ¿Qué se hace? Cálculo del déficit de sodio. El cálculo del déficit de sodio es lo que voy a pasarle al paciente. ¿Cómo calculo? 0.6 por el peso. Esto significa agua corporal total. Recuerden que el agua corporal total es estándar para efecto del examen 60% del peso, o sea 0.6 por el peso. De esto, acuérdense que el líquido extracelular y el líquido intracelular. El intracelular es 0.4, es el 40% de todo el peso, 0.4 por el peso. Y el líquido extracelular es el 0.2, 20% del peso total, 0.2 por el peso. Este líquido extracelular puede ser intravascular e intersticial. El intersticial es 0.15 por el peso y el intravascular 0.05 por el peso. De esa manera podemos hallar. Entonces el agua corporal total lo voy a multiplicar por la diferencial de sodio deseado menos el sodio real. Pongamos un ejemplo. Un paciente que está convulsionado, tiene 110 de sodio. Ok. El paciente, ¿cuál será el sodio deseado? La pregunta no me lo dice, me dice solamente tratarlo. Entonces, ¿cuándo debe cesar los síntomas? Sí o sí, cuando llegue a 130. Por lo tanto, el sodio deseado va a ser 130. Entonces, 130 menos 110 será 20 por lo que hay acá, peso por 0.6. Y de esa manera, por ejemplo, si esto es 60, 6 por 6, 36, 360, ¿no? 36 por 20 va a ser 720. ¿Correcto? Correcto. Entonces ya tengo mi déficit de sodio, 720.
¿Le pasaré los 720 mil equivalentes en el primer día? ¿Cómo se lo pasaré? Entonces tengo que máximo subir 10 mil equivalentes en 24 horas. O sea, quiere decir que en 24 horas mi meta será subir a 120, ejemplo. ¿No es cierto? Si yo tengo que subir la mitad, ¿cuánto le pasaré entonces de estos 720? La mitad. ¿Cuánto será eso? 360 mil equivalentes. Eso más o menos equivale a 720 mililitros aproximadamente, o multipliquen 360 por 0.513, ¿no? Y les va a salir la cantidad de mililitros a pasar en las primeras 24 horas para que suba de 110 a 120. ¿Se dan cuenta? Sencillísimo. Entonces, nunca deben incrementar. Una cosa es, primero es tope, o sea, no más de 10 por 24 horas el nivel del suero, y no incrementar más de 1 miliequivalente por hora. Entonces, ¿cómo me puedo asegurar eso? Si yo le voy a subir 10 con esta cantidad de cloruro al 3%, entonces para que suba esos 10, por lo menos tiene que ser 10 horas para que suba 1 por hora. Entonces lo puedo poner en 10 a más horas, 10 a 12, 14 horas de infusión. Y de esa manera estos 720 mililitros se lo pasaré por lo menos en más de 10 horas de infusión continua. Primer día. Y segundo día, el restante, que vendría a ser otros 700, ¿no? Otros 700 aproximadamente. Entonces voy a pasar los otros 360 mil equivalentes el segundo día, para de esa manera llevarlo a 130. Entonces, esa es la manera en que se hace la restitución. Sencillo, como ven ustedes. ¿Qué sucede si este paciente se me ocurre pasarle 720, ok, lo calculé bien, en volumen, o sea, 360 mil equivalentes, y lo paso rápido? No tenía una bomba de infusión, lo puse ahí, y plum, cuando regreso a las 4 horas, ya pasó todo. Lo pasé muy rápido. Si es muy rápido, o sea, si es muy rápido, o si es demasiado, se eleva demasiado el nivel, pongamos que tenía que haberle subido solamente 360 y se me ocurrió pasarle 500, ¿no? Pasarle 1 litro completo de cloruro al 3%. Entonces le subí en exceso, cualquiera de las dos condiciones, rápido o en exceso, o sea, subió por ejemplo de 110 a 124, se excedió. Máximo debió llegar a 120. Ese paciente, horas después, días después, generalmente a las 48 horas, va a comenzar a producir una complicación que se llama síndrome de desmielinización osmótica. Síndrome de desmielinización osmótica, en inglés ODS, que antiguamente se llamaba mielinolisis, ¿no? Mielinolisis pontina central, ¿no? Mielinolisis central pontina. O sea, es una desmielinización del puente, ¿no? Y del puente fundamentalmente, que va a producir en esa desmielinización provocada por este exceso, ¿no? Este exceso de subida de osmolaridad, va a provocar disartria, incluso mutismo en el paciente, paraparesia e incluso cuadriparesia, hasta cuadriplejía. Entonces el paciente va a quedar, y esto es generalmente irreversible. Entonces, peor la solución que la enfermedad en ese caso. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que puede suceder en el caso del sodio. Entonces, ven la restitución aguda. Entonces, el paciente se retorna, se le pasa y mejora. ¿Qué pasa en los crónicos que no respondan? ¿Quién no suele responder? El CIHAT, el crónico. El CIHAT suele no, que es un problema generalmente crónico, puede no responder a la reposición crónica cuando es asintomático. Entonces, ¿lo voy a dejar así? No, en cualquier momento se puede volver sintomático y dañarse, puede dañar el sistema nervioso central. Entonces, esto, cumpliendo mi dieta, mi restricción hídrica, y el paciente no mejora, podría utilizar la demeclociclina. La demeclociclina es una tetraciclina de segunda generación que tiene muy
intenso efecto adverso, casi todos los pacientes que toman demeclociclina van a producir diabetes insípida, o sea, van a producir exceso de producción de, ¿no? Van a bloquear, la producción de vasopresina a nivel central. La demeclociclina produce, ¿no?, diabetes insípida por bloqueo de la producción de vasopresina, entonces revierte este cuadro en la mayoría de los casos. Ok, eso es todo.